cristiana. Yo a la edad de 14 años recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Y creo que Dios llama a adolescentes y a jóvenes para el ministerio. Así que yo sé que hoy Dios va a hablar a ustedes como iglesia. Va a hablar al liderazgo, va a hablar a los pastores, va a hablar a los jóvenes. Y va a hablar a las mujeres y a los hombres, a toda la iglesia, porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Cada miembro en particular tiene un lugar importante dentro del cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene que cumplir con su propósito. Así que entender que somos el cuerpo de Cristo es entender que Jesús sigue caminando aquí en la tierra. La gente de Jesús sigue caminando aquí en México. Así que Él se mueve a través de nosotros. Pero tenemos que entender también algo. En el caso de nuestro Señor Jesús, la Biblia dice que, y se le reconoce como alguien que vino a la tierra e hizo el bien. Y por hacer el bien, tuvo que padecer, tuvo que sufrir. Y tal vez mucha gente en algún momento en el proceso de sufrimiento del Señor Jesús decían: ya, que pare de sufrir, ya no le hagan tanto daño, ya no lo golpeen, ya no le escupan en la cara, ya no le den puñetazo en el rostro, ya no le claven las manos, los pies, ya no, pare de sufrir eso ya. Y no paraba de sufrir. Seguía sufriendo el Señor Jesús. Y la Biblia dice que sufrió por amor a nosotros. Así que así como recordamos que Él sufrió, que Él murió y que fue crucificado, y todo lo que conocemos de que lo que Él tuvo que padecer, ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos que padecer de la misma manera. Así que no nos sorprenda cuando de repente, dice la Escritura, nos llega la hora de la prueba, el momento del proceso, donde nadie lo espera y de la noche a la mañana viene una circunstancia que hace que venga el sufrimiento, el dolor, la aflicción o la tribulación, como usted lo quiera ver, porque ya tribulación es cuando viene un daño tras otro y viene a ser un sufrimiento que se convierte en una gran tribulación. Y para cada quien el problema puede ser un pequeño problema o un gran problema. Quiero decirle esta tarde que estoy seguro que usted está aquí y usted tiene necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios. Cuando estaban ministrando los muchachos de la alabanza, Dios los bendiga, Dios los usó. El Espíritu Santo se estuvo moviendo. Si usted lo sintió, aquí estaba moviéndose el Espíritu Santo. Y yo soy muy sensible, gracias a Dios sigo siendo muy sensible. A veces se pierde la sensibilidad de sentir la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve y eres sensible, tú te haces al mover del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Y parte de las alabanzas que cantaron casi todas, y sobre todo para el grupo que tocó, este mensaje le va a ser de bendición. Van a entender que Dios usó sus vidas, usó cada canto, cada palabra, lo que ellos estuvieron diciendo iba con un propósito para que este ambiente en este momento pudiera ser un ambiente donde Dios pudiera cumplir su propósito. El por qué venir desde México, hacer el sacrificio y venir en el autobús y tal vez pasando muchos obstáculos para poder venir, pero se esforzaron y dijeron: vamos a ir. Y entender el por qué, a pesar de venir de Reynosa y también venir con obstáculos y llegar a este lugar, es porque Dios quiere cumplir un propósito con su iglesia, con su cuerpo, con Él mismo. Él sabe que su iglesia está sufriendo. Él sabe que cada miembro en particular está padeciendo. Si tú estás buscando a Dios con todo tu corazón y tú le sirves con todo tu corazón, estoy convencido que estás pasando por un proceso difícil. Usted me puede ver aquí. Qué bien, el pastor predicando. Me voy a poner en el lugar de usted. Algún día quisiera estar predicando allí. ¿Qué se sentirá estar ahí al frente predicando? Yo creo, siervo, que tú lo has de saber, que estar aquí al frente predicando, para estar aquí tienes que pasar por procesos muy difíciles. Para que Dios te pueda levantar para ser usado por Él, previo a hecho, tienes que pasar por un proceso de prueba. Y tú tienes que superar esa prueba. Dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo: preséntate ante Dios como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Cuando Dios te llama, te va a llamar, pero también tienes que entender que vas a padecer, que vas a sufrir. Y va a llegar un momento en que vas a tener que decir el tema de hoy: pare de sufrir, ya Señor, ya no, me viene un problema, me viene otro y no veo cómo salir de este sufrimiento. Cuando en realidad debemos de entender que ese sufrimiento tiene un propósito.
y que debo de entender también que el sufrir por Cristo tiene su recompensa. Tú decides parar de sufrir o sufrir por Cristo. Vaya conmigo a la escritura, primera de Pedro capítulo 2, verso 20. Es el pasaje que me dieron como base para poder desarrollar este mensaje o esta plenaria. Y voy a leerlo en la versión, traducción de lengua actual. Aunque me dieron el versículo, primera de Pedro 2, 21, me tomé el atrevimiento de leer el contexto, el 20. Entonces voy a leer el 20 y el 21 porque no lo puedo desligar. Los dos van unidos. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, ¿qué va a suceder? Dios le bendecirá. Como hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, gente de Jesús, todos por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por andar en obediencia, vamos a tener que pasar muchos sufrimientos por hacer el bien. ¿Cómo es posible? Si estoy haciendo lo que agrada a Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que cuando empezamos a hacer lo que agrada a Dios, vendrá alguien que es el adversario, el enemigo, el que no desea que Dios cumpla su propósito en nosotros, y va a intentar por todos los medios posibles el que podamos sufrir y no seguir adelante, desistir de nuestra fe, desistir de nuestra convicción, desistir del llamado que Dios nos ha hecho. Y cuando digo llamado, no es que Dios te llamó solamente a ser un pastor, a ser un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista. Dios no te llamó a un ministerio de los 5 que dice la Biblia que edifican la iglesia. El simple hecho que Dios te haya llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, ya tienes un llamado, y el llamado es servir. Y Jesús fue muy claro. ¿Quién es el mayor? ¿El pastor? ¿El profeta? ¿El maestro? ¿El evangelista? ¿El apóstol? ¿Quién es el mayor según la escritura? Según el Señor Jesús. Si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, tiene que ser el servidor de todos. Si tú quieres ser el mayor, tienes que servir. Aún Jesús mismo les enseñó y les dijo: yo vine a servir, no a que me sirvan. Y por servir, por hacer lo bueno, por ayudar a los niños y bendecirlos, por darle de comer al pobre, por sanar al enfermo, Él tuvo que padecer. Yo no sé a qué fuiste llamado, pero sé cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y el propósito de Dios para tu vida es que a través de muchos sufrimientos tú puedas entrar al reino de Dios. Es necesario que padezcamos por el Señor Jesús. Dice la escritura en 1 de Pedro 2:21: si acaso sufres injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. ¿A quién le recuerda algo esto? ¿Algún pasaje de la Biblia? ¿Quién sufrió y fue paciente en todo su sufrimiento? Job. Muy bien. El siervo Job. Siervo, diga conmigo, siervo. El siervo Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Antes de la ley ya estaba Job. El siervo Job hizo lo bueno. Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y para Dios era un hombre íntegro. Y todo estaba muy bien, bendecido, sus hijos bendecidos, todo estaba muy bien, había salud, había alegría, había fiesta. De la noche a la mañana dice la escritura que la vida del siervo Job, que hacía el bien, que hacía lo correcto, empezó a sufrir. ¿Quién fue el causante de su sufrimiento? El adversario, el enemigo, Satanás. Él fue y se presentó, y usted sabe toda la historia. No es el tema el de Job, pero sí tengo que llevarle a entender cómo alguien que hace el bien tiene que sufrir. Y a veces pensamos: ¿por qué, Dios, tú me haces pasar por esto? ¿Por qué tuve que tener esta pérdida en este año? ¿Por qué tuve que pasar por este proceso tan difícil? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? Y entendemos y decimos: eres tú, Señor, el que me está haciendo sufrir. Dios no te hace sufrir. Dios no te hace sufrir. El mundo y el príncipe del mundo
son los instrumentos para hacernos sufrir. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo: en el mundo van a sufrir, van a tener muchas aflicciones, pero tengan confianza. Repita conmigo: confianza. Tengan confianza, yo ya vencí. Tú puedes vencer. En el mundo. Pero también Satanás es el príncipe de este mundo, y él vino para matarte, hurtarte y destruirte. Él viene para impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, y viene para hacerte sufrir. El que hizo sufrir a Job no fue Dios, fue Satanás. Dios permitió, y hoy vamos a entender un poquito más por qué y cómo Dios permite las cosas. Dios permitió que Job pasara por todo eso porque sabía y confiaba que Job se mantendría en su fe íntegro. Sabes que Dios ve tu corazón y sabes si te vas a mantener íntegro. Por eso cuando te pasa por un proceso de prueba y Dios permite ese proceso, es porque sabe que tú vas a salir adelante. Y cuando sientes: ya no puedo más, ya que pare esto, es cuando tú tienes que clamar a Dios y decirle: Señor, te necesito. Y Dios empieza a enviar ángeles para fortalecerte, porque cuando tú ya no puedes, es cuando Dios manda a sus ángeles para fortalecerte. Aún Jesús mismo, orando antes de pasar el proceso de la pasión, del sufrimiento, oró al Padre diciendo: si es posible que este sufrimiento pase, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres, tu voluntad. Y Dios dijo: mi voluntad es que sufras. Es parte del proceso, es parte del propósito. Tienes que padecer, tienes que morir, pero aún a pesar del sufrimiento, yo te voy a levantar. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero te puedo asegurar algo: Dios te va a levantar. Yo no sé cuál es tu pérdida, cuál es tu sufrimiento, qué has perdido en este año que está por terminar, 2022, o qué perdiste en el año 2021 y sigues todavía en ese proceso de duelo, de dolor, de sufrimiento, y no has podido salir adelante. Dios te trajo hoy porque Dios te quiere sacar de ese pozo de desesperación, te quiere sacar de ese lugar de sufrimiento y te quiere poner en un lugar de gozo, de alegría, y donde tú puedas rendirle a Dios aquello que espera de ti. Una alabanza como la que rendimos hace un momento, que salga del corazón y que llene hasta el trono de Dios, y que Dios se agrade de esa ofrenda. Cuando hablo del sufrimiento, claro que tenemos que reconocer a Job como un hombre que sufrió. Pero dice en Santiago: ¿habéis oído acerca de la paciencia de Job? Job pasó por un proceso de sufrimiento, pero tuvo que desarrollar la paciencia. ¿La prueba qué produce? Paciencia. Dile al que está a tu lado: ten paciencia. No te desesperes. Si tú te desesperas, ya no aprendiste a esperar en Dios. Si tienes paciencia, sabrás esperar en Dios, y lo que Dios prometió lo va a hacer. Él te va a levantar, Él te va a librar, Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante. El sufrimiento es parte del proceso de la iglesia. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, verso número 10. El apóstol Pablo expresa y habla cómo él, su experiencia del sufrimiento, de la muerte del Señor Jesús, es un deseo para él participar de ello. Diciendo lo siguiente, escribe la carta que está en Filipos, diciéndoles: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Escucha bien: a fin de conocerle. ¿Cuántos escucharon el canto que entonaban que decía: quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús? Y Pablo, antes de que ellos cantaran ese canto y que alguien desarrollara ese canto, él ya declaraba en la escritura: es necesario conocer a Jesús. Y conocer a Jesús tiene que ver con una comunión, con un tiempo con Él, con caminar con Él. Los discípulos pasaron 3 años con Él y todavía no lo conocían.
Muéstranos al Padre, Señor, porque a veces pasamos momentos difíciles y no vemos que venga la solución a nuestra prueba. Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen. A veces dejamos de conocer a nuestro Señor porque pensamos que ya lo conocemos muy bien. Al Señor tenemos que conocerlo cada día. Y cuando tú lo conoces cada día, te lo voy a decir como una experiencia personal, te enamoras de Él. Cuando tú conoces a alguien con las características de nuestro Señor Jesús, te enamoras de Él. Y cuando le cantas puedes decirle: te amo, Señor, te amo, eres bello, eres hermoso. Estás enamorado. Aunque estés sufriendo, pero es mejor sufrir por amor que sufrir por un desamor. Alguien dijo ahí: a veces sufrimos por el pasado. Hay 3 tiempos de sufrimiento: el sufrimiento del pasado, y que seguimos recordando y que nos sigue doliendo. Si tú recuerdas el sufrimiento del pasado, lo recuerdas, duele aquí adentro y salen lágrimas. Está el sufrimiento del presente, pasado, presente, lo que estamos sufriendo hoy. Y pensamos en lo que estamos sufriendo hoy. Tal vez tú estás aquí y estás sufriendo pensando en lo que estás padeciendo. Y también te duele aquí y te hace salir lágrimas. Pero también está el sufrimiento del futuro, lo que todavía no viene, pero nos preocupa, nos causa ansiedad, nos duele pensar en el futuro. ¿Qué va a ser de mis hijos? Y si no les va bien, ¿cómo nos va a ir en el futuro? La Biblia es muy clara cuando dice: bástale a cada día su propio afán. ¿Por qué sufres desde ahorita cuando sabes que Dios te dará el pan diario cada día? Dios va a suplir todo lo que te falte siempre y cuando tú busques a Dios. La palabra sufrir, pasein, en el texto griego, se empleaba esencialmente en los evangelios y en los hechos para hablar de los sufrimientos de Cristo, de la pasión de Cristo. Pero tiene que ver, según el diccionario de la Real Academia, con un daño físico que te causan, con un daño emocional o sentimental que te causan. Hablo de un daño físico, lo tangible, lo que se ve; un daño intangible, lo que no se ve, que tiene que ver con el interior, con los sentimientos, con las emociones. También eso nos hace sufrir. A veces sufrimos más por palabras que nos dicen que por golpes que nos puedan dar. Hay palabras, dice la Escritura, que son como golpes de espada. Te matan literalmente. Y sufres, estás sufriendo. El sufrimiento también tiene que ver con una enfermedad, o tiene que ver con algún castigo que estás recibiendo por algo que hiciste mal, una consecuencia de una mala decisión. Pero el sufrimiento del que vamos a hablar y de que estamos hablando esta mañana tiene que ver con el sufrimiento por ser un hijo, una hija de Dios. Pablo dice: yo deseo sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Es lo que dice en Filipenses 3:10. Yo deseo el experimentar a Cristo Jesús en su muerte, en su resurrección. Pablo decía: ya no quiero vivir yo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Hay una batalla todos los días, es un sufrimiento en querer hacer lo que a Dios le agrada y en querer hacer lo que mi carne quiere. Y estoy sufriendo porque mi carne anhela una cosa y el espíritu anhela otra. Y yo tengo que tomar una decisión firme. El proceso del sufrimiento es todos los días. Y todos los días necesitamos decirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, a sufrir por amor. Porque te amo. Que nada haya más importante en mi vida que el amarte a ti. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 6, verso número 3. El apóstol Pablo evoca los sufrimientos ligados al ministerio. Hablar de un miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, es alguien que tiene un ministerio. Ministerio tiene que ver con servicio, ministrar, servir. Todos hemos sido llamados a servir, todos hemos sido llamados a tener un ministerio. A veces pensamos que nada más hay 5 ministerios.
si lo hablamos desde el aspecto teológico de aquello que edifica la iglesia. Pero si lo vemos desde el aspecto del cuerpo de Cristo, cada miembro en particular tiene un ministerio, una área donde él va a servir, y es único, irreemplazable. Nadie puede hacer lo que tú sabes hacer. Tú estás en el cuerpo de Cristo, en la iglesia Gente de Jesús, estás en Reynosa, estás en México, estás en Monterrey, estás en Puebla, estás en Oaxaca, donde tú te encuentres. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te quiere usar. Y si tú no estás inerte y tú no estás funcionando dentro del cuerpo, entonces estás sufriendo, porque tú fuiste puesto en el cuerpo para estar ejercitándote y moviéndote y ayudando a las demás coyunturas para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cumpla su propósito. Cuando uno sirve al Señor, el cuerpo se mueve, todos los miembros en particular nos unimos y el cuerpo se mueve y el cuerpo puede lograr metas, objetivos. No hay nada imposible. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú te aferras a la fe en Cristo Jesús, todo es posible. En este pasaje de 2 Corintios capítulo 6 verso 3 dice el apóstol: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, escuche bien, nos recomendamos en todo como ministros. ¿De quién? De Dios. ¿A quién servimos? A Dios. Si yo le doy un vaso de agua a nuestro hermano Víctor, ¿se lo estoy dando a él o se lo estoy dando a Dios? A Dios. Todas las cosas que hagamos a los hombres, hagámoslas como si fueran para Dios. Dentro del cuerpo de Cristo, cada uno va a cumplir una función. Hoy me acompañan dos jóvenes que son columnas en mi ministerio. Uno de ellos es el director de alabanza y el otro es uno de los vocalistas también. Y aunque ese director de alabanza es músico, poeta y loco, a todo le hace. Necesitamos hacer esto y él lo hace. Necesitamos hacer esto otro y él lo hace. Y digo, están ahí porque ellos pudieran decir: es que mi función es nada más tocar, mi función es nada más cantar. Pero a veces el miembro dentro del cuerpo tiene que tener diversas funciones y dejar que el cuerpo de Cristo cumpla su propósito. A veces pensamos que no somos importantes dentro del cuerpo, pero todos somos importantes. Sigue diciendo ahí: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Hasta ahí nada más, es un poquito. Pablo está diciendo: yo he tenido que sufrir todo esto por servirles a vosotros. ¿Sabes cuánto sufre un pastor para servir a la iglesia? Yo quisiera que alguien se pudiera poner los zapatos del pastor y que dijera: por un día quiero ser pastor, por un día quiero ser pastor. Y va a entender que ponerse los zapatos del pastor, desde el momento en que se pone los zapatos del pastor, va a empezar a padecer por la iglesia, por cada miembro en particular. Cuando un miembro no llega a la iglesia, el pastor sufre. Cuando un miembro tiene un ministerio y no cumple con su ministerio, el pastor sufre. Cuando un miembro enferma, el pastor sufre. Y el pastor tiene que estar motivando, exhortando, orando por ellos, visitándolos. Por eso, cuando el pastor enferma, dice la Biblia, si el pastor es herido, ¿qué pasa con las ovejas? Dejan de hacer lo que deben de hacer. Las bancas de aquí adelante ya están así como desmayándose. Entiendo que las ponencias anteriores han sido enfocadas a los pastores, pero yo no puedo dejar de lado a la iglesia. ¿Qué es el pastor sin ovejas? Las ovejas son el ministerio del pastor. El pastor sirve a las ovejas. Las ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Amén. Dije, las ovejas escuchan la voz del pastor y lo obedecen. Y nadie dijo amén, así como que
de vez en cuando. Pero sigue diciendo verso 8: por honra y por deshonra, sufrimientos de honrar en momentos de tiempos de honra y después tiempos de deshonra. Vendrán tiempos de buena fama, pero también de mala fama. Tiempo de engañadores en que vamos a ser vistos como mentirosos, pero vamos a ser veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas aquí estamos vivos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre alegres. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A veces ven al pastor y dicen: es que el pastor anda con su traje y siempre con la ética ministerial. Y lo ven así y dice: el pastor tiene lana. El pastor no necesita. ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? No necesita. Yo no puedo sufrir batallando con las finanzas. Que el pastor sufra. Pero el pastor es quien Dios puso al frente del rebaño. Y si Él no nos cuida, el lobo, Satanás, somos presa fácil. Y gracias a las oraciones del pastor, el enemigo no puede acercarse. Y si se acerca, ¿qué hace el pastor? ¿Se acuerdan lo que hacía David cuando venía el oso y el león para querer comerse las ovejas? ¿Qué hacía? Los enfrentaba y les rompía. Lo digo. No tenían boca los animales. ¿Les rompía qué? Amén, amén. Sabían que David iba a defender las ovejas. Daba por la vida por las ovejas. Ovejas, el pastor no se da cuenta de mi sufrimiento. No me ha visitado. No sabe ni lo que estoy pasando. Y tú te has dado cuenta de lo que el pastor está sufriendo. Qué tremendo cuando el pastor sufre y las ovejas no están ahí. Qué hermoso es cuando una oveja llega y: amén, pastor, aquí estoy. Vine a bendecirte con una despensa. Usted no sabe cómo el pastor le da gracias a Dios por su vida. Y le da gracias a Dios porque usted ha sido un instrumento de Dios para bendecirlo en el momento del sufrimiento. A veces piensan que lo tenemos todo. Y nosotros nos presentamos así como que lo tenemos todo. Pero como si no tuviéramos nada. ¿Cuántos de aquí somos ministros del Señor? Ministras del Señor, levanten la mano. Santo Padre de Dios. Voltea, siervo, voltea. Levante, voltea. ¿Cuántos somos ministros de Dios aquí? Santo Dios. Creo que no me he explicado, ¿eh? La palabra ministro viene de ministrar. Ministrar viene de servir. Y si tú eres un siervo, una sierva que sirve, aún dando un vaso de agua, barriendo la iglesia, tú eres un ministro que sirve al cuerpo de Cristo. Se sirve los unos a los otros. ¿Cuántos de aquí somos ministros de Dios? Ándele, qué hermoso se ve. Así que cuando el pastor le diga, le toca el aseo: soy ministro del Señor, soy ministra del Señor. Porque va a recibir su recompensa por hacer el aseo, pero también va a recibir su recompensa por predicar la palabra del Señor. Todos los miembros tienen que cumplir su propósito y Dios los va a bendecir. Todos, sin excepción. Un ministro es un siervo. 2 Corintios capítulo 11 verso 23. Pablo sigue diciendo a la iglesia de Corinto, segunda carta, capítulo 11 verso 23. La primera pregunta, por eso hice la pregunta: ¿son ministros de Cristo? Ahí estaba la pregunta. ¿Quién dijo? ¿Usted fue? A ver. No, hermano, es que me agrada cuando las ovejas captan rápido la palabra y la ponen en práctica, no siendo un oidor sino un hacedor. Entonces, ¿somos ministros todos? Amén. Esa oveja, hermano, ¿de dónde vienes, hermano? De Reynosa. Dios bendiga a la gente de Reynosa. Tienen mucha lana, como ovejas.
Dios nos va a bendecir más todavía. Son ministros de Cristo. Como si estuviese loco hablo. Así como usted puede decir, ese pastor está loco. Mire, Dios llama a los locos, porque los cuerdos no disciernen al Dios verdadero. Queremos conocer al Dios con nuestro intelecto, cuando podemos conocer a Dios con nuestro corazón. Como un loco hablo, pero miren lo que dice. Si se trata de trabajos, soy más abundante en todo ello. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Quisiera enfatizar esto. Tu vida corre peligro. Estar aquí, corres peligro. Pero estoy en la iglesia. El venir a este lugar, el venir a buscar a Dios y servir a Dios, corres peligro. Pero hay una esperanza que tenemos. Dice la Escritura que aunque se juntaren contra nosotros 1000 y 10,000, a nosotros no. Venga lo que venga, pase lo que pase, corremos peligro, pero Dios nos va a guardar y nos va a sacar adelante. Quisiera que notaras cómo Pablo pone énfasis en los peligros. Como oveja, corres peligro. Si tú sigues sufriendo y dices, Señor, ya que pare esto, pero no estás sufriendo por Cristo, eso nunca va a parar. Porque si estás sufriendo acá, te recuerdo, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Quién está en el mundo? ¿Quién tiene control del mundo? ¿Quién domina el mundo? Satanás, el príncipe de maldad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en él. ¿Cómo quieres que te saque del sufrimiento? Salte del mundo. Ya no quiero sufrir. Pues deja lo que sabes que tienes que dejar y ven al cuerpo de Cristo, a la iglesia, afirma tu fe, sirve al Señor y verás cómo aquel sufrimiento no va a parar. Vas a seguir sufriendo, pero va por Cristo. Y la ventaja es que sufrir por Cristo tiene su recompensa. Sufrir por el mundo tiene su condenación. Vaya conmigo, verso número 24, 25. Bueno, vámonos hasta el 29. Bueno, 25 mejor. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, un día y una noche he estado en naufragio en el alta mar. Y empiezan los peligros. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Qué sigue? Peligros entre ¿quién? Líbranos, Señor. Voltea a su izquierda y a su derecha. ¿Hay peligros de falsos hermanos? ¿Quiénes son los falsos hermanos? Los que te dicen, voy a estar contigo hasta la muerte. Y apenas pasan un desacuerdo y me voy de la iglesia. Cuando tú eres del cuerpo de Cristo, si te separas del cuerpo de Cristo te mueres. Separados de mí, me voy. Sufre y sigue sufriendo. Si hay un agravio, si hay un sufrimiento, soporta con paciencia. Soporta con paciencia.
Hay peligros de falsos hermanos. Es que el hermano tal habló de mí y no me saludó. Es que el hermano tal o la hermana tal. Ya déjate que si el hermano, que si la hermana, allá sus vidas darán cuenta delante de Dios. Tú soporta y sigue adelante. El hermano no es toda la iglesia. La iglesia lo somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Si él comete un error, no es la iglesia, no es Cristo, es él. Tu vida tiene que seguir adelante. No pongas un pretexto de algo que no vale la pena. Y termina ese pasaje de 2 de Corintios 11:23. En muchos desvelos, en hambre, en sed, y además de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si algo le hacía sufrir al apóstol Pablo era ver a alguien del cuerpo de Cristo padeciendo. Él también padecía. Hermano Caleb, cuando me falten 10 minutos, me levanta así las dos manos. Yo lo voy a ver. Cuando me falten 5, levanta una sola. Cuando ya no tenga tiempo, le sigo predicando. Muy bien, usted me va avisando. Sí, porque yo no tomo el tiempo y se va, pero tengo que ser puntual. Muy bien. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 1, verso 3. A ver, pastor, entonces explíquenos. ¿Tenemos que sufrir? Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Para qué servimos a Dios si vamos a sufrir? Job sufrió por hacer el bien, pero recibió su recompensa por mantenerse firme en su integridad, en su confianza en Dios. Jesús padeció, nuestro Señor padeció, pero Dios lo levantó al tercer día porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los apóstoles sufrieron, padecieron, pero cada uno, hermanos, fue fiel hasta la muerte. Mantuvieron su confianza en Dios. Al leer 1 Corintios capítulo 1, verso 3, recordamos que el propósito del sufrimiento, a veces no lo entendemos así, es que aprendamos a comprender a otros que sufren. Yo no sé si usted ha perdido algún familiar en este año. ¿Alguien ha perdido algún familiar que haya muerto este año? Levante la mano. Muy bien, muy bien. ¿En la pandemia alguien perdió algún familiar? ¿Alguien cercano? Más manos. Muy bien. Pregunto, cuando murieron esas personas, ¿dolió? Sí. ¿Se requería ser consolados? ¿Entender el por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si hacía el bien, servía a Dios, era una buena persona. Y no entendemos. Y no viene la consolación. Pero después pasa el tiempo y encontramos personas que están pasando por el mismo proceso de duelo y sabemos cómo ir y consolarles, porque a su debido tiempo Dios usó a alguien para consolarnos. Vaya conmigo, dice así la escritura: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si hay alguien que nos puede consolar, es Dios en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La palabra de Dios es muy clara. Tú puedes consolar a cualquier otra persona que pasa por una tribulación, pero ¿cómo vas a consolar a alguien si tú no lo has experimentado? ¿Cuántos de los de aquí han experimentado el hambre? Que han tenido tiempos en que no tienen que comer. Yo lo viví. Usted, cuando ve a alguien que no tiene que comer, usted es capaz de dejar de comer por darle su comida. Usted es capaz de ir a casa y agarrar la despensa y dársela a esa persona, porque usted lo vivió. Y usted va en el sufrimiento de la persona que usted ya lo vivió. Dios le ha bendecido ahora para que usted vaya y supla, y que ese sufrimiento, esa tristeza ahora se convierta en alegría, en gozo. Y aunque está sufriendo por un tiempo temporal, hay un tiempo donde ahora está el gozo del Señor. Señor, ¿por qué a mí? Dios te quiere usar.
Dios te quiere ver como un instrumento de Él para su gloria, para su honra. Dice el verso número 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. A veces pensamos, ¿cómo puedo consolar a alguien que está en un proceso de duelo? Cuando los amigos de Job se acercaron para consolarle, Elifaz dijo: mira, queríamos ir a consolarte, pero mejor guardamos silencio porque sabíamos que te iba a ser molesto. Cuando uno pasa procesos de prueba, por ejemplo, no tenemos que comer y llega alguien que tiene la despensa llena y te dice: oye, adelante, ten pena en el Señor, no te preocupes, Dios va a suplir. No he visto un justo desamparado ni uno de sus hijos que mendigue pan. ¿Uno recibe la palabra o le da hasta coraje? La verdad, ¿cómo tú me dices a mí que Dios no deja a un justo desamparado? Mírame cómo estoy. Tú porque tienes abundancia, por eso dices eso, pero yo no tengo nada. Y la Biblia es muy clara cuando dice que entonces nosotros tenemos que, si hemos de ir y decirle a alguien algo de gracias, hermana, no hombre, una bendición. Vamos a ir a consolar a alguien, podemos darle palabras de consolación, pero también podemos guardar silencio y darle lo que le consuela a esa persona. Alguien que todavía le duele la pérdida de esa persona que murió, levanten la mano. Que todavía siente un poco de dolor. Muy bien, muy bien. Yo me la siga fortaleciendo. Gracias. Dios ha Mis visto su papás. dolor, su sufrimiento. Sus padres eran importantes, pero Dios le ama. Ama su fe. Y aunque todavía no entiende el por qué ellos no están, hoy Dios les recuerda: ellos están conmigo. Tú sigues sufriendo aquí, pero ellos ya no sufren. Ya no sufren. ¿Ok? Gracias, pastor. Amén. Los amaba a mis papás y a mi hermano. Los perdí a los 3 en unas semanas en el fuego. Dios es el Dios de consolación. Gracias. Perder a los padres, a un hermano, una hermana al mismo tiempo, en una semana, es doloroso. Pero Dios es el Dios de consolación. Dios es el que consuela. Puedo estar predicando aquí y decirle: Dios es tu consolador. No es lo mismo que yo vaya y le diga: Dios te dice hoy que Él es el que te consuela, que tus padres están bien, que ellos descansan de sus obras, pero sus obras continúan. Tú sigues sufriendo aquí, pero si sigues sufriendo por Cristo y mantienes tu confianza en Él, también estarás con ellos un día y los volverás a abrazar. Dale un fuerte aplauso a aquel que vive y reina para siempre. ¿Cuál es el propósito entonces del sufrimiento? Que seamos consoladores, que aprendamos a humillarnos, a llorarle a Dios para que Él nos exalte, aprender a quebrantarnos para que después venga el engrandecimiento. Sin quebrantamiento no hay engrandecimiento. Sin humillación no hay exaltación. Cuando sufres es porque Dios te está humillando. Quiere que te humilles, quiere que te quebrantes. Has dejado de llorar por Dios, has dejado de orar por Dios como al principio, has dejado tu primer amor, has dejado de amar a Dios como Dios quiere que le ames. Sí, Dios sabe que le amas, pero no le estás amando como Dios quiere. Él dice: ámame más. No me conformo con la forma en la que me amas, ámame más. Puedes amarme más. Estás amando cosas del mundo que te están alejando de mí, cuando yo te estoy pidiendo que me ames a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y solamente en ese momento, cuando tú me ames, verás todo mi poder, todo mi favor sobre tu vida. Filipenses capítulo 2 verso 1. Por lo tanto, si hay alguna consolación, si hay algo que te consuele de tu situación, si hay algo que te pueda ayudar en Cristo Jesús, claro, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué fue lo que hice ahorita? Sentir el mismo dolor que ella siente. Hacerles sentir que estoy con ella. No la conozco. ¿De dónde viene, hermano? De México. Iré a comer también guaraches allá. Tuvo que venir con la pastora desde México para que Dios le dijera a través de esta palabra si hay una consolación en Cristo. Sí la hay. Y dice aquí este pasaje: completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermano Caleb, ¿cómo ando? 5 o ya terminé. 5. Gloria al Señor. Usted no sabe lo que yo puedo hacer con 5 minutos. Cinco minutos. Escuche bien. El altar fue diseñado como el altar para consolar. Si hay una consolación en Cristo, no importa lo que tú estés pasando, el altar es el lugar de consolación, donde viene el Señor y te consuela. Te hace experimentar que Dios está sintiendo lo que tú estás sintiendo y te consuela. Ese mismo pasaje, Filipenses capítulo 2, verso número 8. Perdón, verso número 8. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres como tú y como yo, y estando en la condición de hombre como tú y como yo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Vale la pena la humillación? Cuando uno viene al altar, ¿viene a qué? A humillarse. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás va a pasar algo. Pero viene lo más importante. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Lo exaltó hasta lo sumo, lo humilló y lo levantó. Cuando tú estás pasando por el proceso, Dios quiere que aprendas a humillarte. La humillación tiene que ver con la humildad. Y cuando tú eres humilde, Dios te engrandece. Vuelta 1, vuelta 2. Consejos para los líderes, pero doy vuelta. Ya les hablaron a los líderes mucho, creo, en las primeras conferencias. ¿Consejos para los miembros de la iglesia? ¿Vuelta o lo dejo? ¿Vuelta o lo dejo? ¿Lo dejamos? Hermano Caleb, lo dejamos. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Conste que ustedes lo pidieron. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Ya no dijeron amén. Sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Pues Él es todopoderoso o poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado
de ustedes. Yo no sé qué es lo que te preocupa hoy. Si tu sufrimiento es del pasado, si estás sufriendo hoy en el presente o estás sufriendo por lo que viene en el futuro. Echa tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Y termino diciendo lo siguiente, Filipenses capítulo 1, verso 27. Por favor, no dejes de confiar en Dios. Pases lo que pases, venga lo que venga a tu vida, no dejes de confiar en Dios. Recuerda la paciencia de Job, cómo esperó en Dios y Dios lo recompensó. Tú tendrás tu recompensa. Solamente no dejes de confiar en Dios. Solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo, porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena nueva de salvación. Viene una reunión ahorita donde van a tomar acuerdos, negocios importantes. Hay que estar unidos, hay que estar de acuerdo para que la obra de Dios siga adelante. Y para ello tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer autoridades, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Y por último, verso 29. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Si sufres por hacer lo correcto, tendrás tu recompensa. Quiero agradecer el que usted tenga la paciencia de escucharme, pero no puedo dejar este lugar si no los invito al altar. Sin humillación no hay. Sin humildad no hay grandeza. Quiero invitar al grupo si pasa, o los que vayan a tocar algo, o Caleb si está ahí con el piano, alguien que pueda ministrar. Gracias, siervo. Dios te va a dar el canto. Yo sé que ya estás ahí, ya sé, Señor, eres tú. Muy bien. Y déjeme decirle algo. El invitarle al altar. ¿Cuál altar, pastor? Si este es un auditorio. Usted es una piedra viva que al ponerse aquí usted, edificamos un altar para el Señor, donde la presencia de Dios va a descender y vamos a consolarnos unos a otros en Cristo Jesús. Y quiero invitar a los humildes. Bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad.